Veamos un poquitito entonces ese documento de Castrobarros, ¿no? Atribuido a Castrobarros, que no me cabe duda que fue él quien lo escribió. A propósito de los fracasos políticos, ¿no es cierto? En Buenos Aires, uno de los elementos que se mencionan como la causa del fracaso del intento renovador, reformista en la provincia de Buenos Aires, fue el hecho, digamos, de, así como se abraza, digamos, la fe religiosa, también se puede abrazar la fe política. Y por lo menos una parte de los intelectuales que gobernaron en la provincia de Buenos Aires, podríamos decir, que abrazaron también con fe esa impronta racionalista que venía de la Ilustración, y abrazaron con fe también una serie de principios liberales republicanos a los que hacía falta, digamos, trabajarlos políticamente en términos prácticos. Y esta es una cuestión, digamos, que le van a achacar los propios seguidores y aún los enemigos, vamos a ponerlo en nombre, aún los enemigos de Rivadavia van a reconocer que el fracaso pudo haber estado allí. Va a ser precisamente el propio Juan Manuel de Rosas quien diga que estos intelectuales fracasaron por esa razón, porque no tenían una bajada, digamos, a la realidad, porque no habían entendido la forma de dirigirse hacia la población, porque no había comprendido que había que hacer política. Los hombres de la época consideraban que esa política había estado mal encarada, para decirlo en otros términos, que Rivadavia, Agüero, García, etcétera, etcétera, ese grupo rivadaviano había implementado su política de manera grosera, de manera bestial, tratando de imponer, digamos, y no de lograr, digamos, una aceptación, un consenso. ¿Me están siguiendo? Bien, supongo que sí. Ahora, la política seguida en Córdoba, ¿no? Bueno, y que les quede clara una cosa de lo anterior. Esto que les acabo de plantear no es que era un grupo minúsculo el que pensaba que se habían equivocado por esas razones, sino que hasta los enemigos, supuestos enemigos de esa política, una política liberal, una política republicana, una política que tendía, digamos, a tener gobiernos representativos, como el propio Rosas, va a admitir que la falla no estaba en la política, en los aspectos idealistas, ideales, de ideología, sino que los errores estaban en la práctica. Punto. Nos trasladamos a Córdoba y encontramos, como dijimos en la clase anterior, bueno, no lo digo yo, lo dice Valentina Irolo, una política alternativa ante ese gobierno, ¿no? Ese gobierno bonaerense, porteño, centralista, unitario, denominado así, ¿no? Que, bueno, en Córdoba las cosas van a ser diferentes. Y las cosas van a ser diferentes porque tienen una identidad distinta a la del porteño, y dimos las razones. Ahora bien, ese gobierno de Bustos, de Juan Bautista Bustos, que permaneció 10 años en el poder, se fundó, digamos, las bases de sustentación, se las da un Castrobarros, elegido diputado por La Rioja, digamos, al Congreso de Córdoba, al Congreso Nacional que se iba a realizar en Córdoba y que nunca llegó a realizarse.
Ahora bien, porque fíjense, así como después vamos a encontrar que Rosas se negaba a llevar adelante un Congreso Constitucional, durante esta década del 20, Buenos Aires, no con Rosas, sino con Rivadavia y compañía, también se negaba a constituir, digamos, a llevar, a hacer a realizar un Congreso Nacional, ¿sí? A llevar adelante una Constitución Nacional. Entonces, Castro Barros escribe este documento porque pretende impulsar ese Congreso y pretende llevar una política particular que está contenida, digamos, en este documento. Nosotros toda vez que estamos explorando este tipo de cosas, estamos hablando del poder. Acá Teresa me dice que tenga un objetivo claro a perseguir y que éste no dependa de cada gobernante. Ok. Ahora, que tenga un objetivo y que no dependa de cada gobernante para Castro Barros, que sería, como decía Hugo, sería la religión, porque la cuestión moral para Castro Barros está contenida en la religión católica. Y es la religión católica la que le está dando el fundamento, digamos, moral, para decir que los diputados necesitan seguir un orden, necesitan seguir, digamos, un patrón, necesitan tener una vara por la cual, digamos, a partir de la cual poder comportarse y llevar adelante una política particular. Ustedes fíjense que el documento lo titula Prejuicios, ¿no es cierto? Habla de prejuicios. Y los prejuicios, digamos, él habla de prejuicios referidos a qué personas, a qué intelectuales. No dice este diputado, este otro, etcétera, etcétera. Habla teóricamente. Por eso es tan importante este documento, porque no lo plantea en términos de práctica. Es un documento de teoría política. Y su teoría política importa en tanto y en cuanto otros van a tratar de llevarla a cabo. Bustos en particular se toma de alguna de estas herramientas para poder, digamos, sostenerse en el poder. Incluso para Castro Barros, todas las cuestiones, todo lo que habitualmente nosotros podemos señalar como perteneciente a las actividades de la sociedad civil, esto es la forma de organizar la economía, las formas de organizarnos entre las personas, entre nosotros, las maneras de comportarnos en el medio, ¿no? En el medio, digamos, público, la manera de construir públicamente lazos de solidaridad, lazos sociales. Llámense, por ejemplo, más actualmente para que ustedes entiendan, sindicatos, ¿no? Sociedades de fomento, clubes, etc. Todo eso forma parte de la sociedad civil. Gremios, ¿no? Sociedades de amigos, barriales, todo eso forma parte de la sociedad civil. En aquella época, digamos, todo lo que pensaba Castro Barros, todo debía estar conducido por la religión católica. El fundamento de todas las asociaciones era una asociación de tipo moral, que era la religión católica. Entonces, todo estaba supeditado a la religión, a esas normas morales. Si las normas morales funcionaban bien, todo lo demás iba a funcionar bien. Razón por la cual acá el interés económico, digamos, quedaba como supeditado también a esas normas morales. ¿Y a quién menciona como los prejuiciosos, digamos, de políticos? A los paganos, sí. ¿Y quiénes eran los paganos? Porque fíjense la mentalidad de Castro Barros. Llama paganos ¿a quiénes? Entonces menciona a personajes que en ese momento eran, digamos, trabajados mucho, ¿no? Que eran consultados y eran trabajados mucho en la época, como por ejemplo un John Locke o un Hobbes,
o un Paine, ¿no? Su documento es Antídoto contra prejuicios políticos. Discurso dirigido a sus compatriotas por un patricio, ¿no? Además abajo dice, el antídoto que he preparado ciertamente no es el de Grocio, del Hobbes, del Pufendorf, ni de tantos cuantos han trillado o deformado el príncipe como hermoso pedestal de la naturaleza humana. Esto tiene un significado particular que les cuento. Grocio, Hobbes, Pufendorf, y no está mencionando a los otros que por supuesto forman parte de todo ese colectivo. Grocio es el más viejo de ellos. Después le va a seguir Hobbes, pero son los iniciadores de la idea, una naturaleza humana que nos apartaba necesariamente del mundo de la fe. Y había que explicarlo independientemente de la explicación, digamos, de cómo eran, digamos, el mundo según la religión. Grocio es uno de los iniciadores de esa idea y piensa al hombre, no era un Castro Barros, ¿no? No era un personaje local, ¿no? Pensaba en el hombre, no pensaba, digamos, en Córdoba, pensaba en el hombre. Vuelta, digamos, al asunto del provincianismo. La pregunta era, ¿qué es el hombre? ¿Quién es el hombre? ¿Para qué diablos está acá? ¿Cómo puede convivir en sociedad? ¿Cuál es la manera de relacionarse con los demás? ¿Cómo era el estado, el hombre en un estado de naturaleza? ¿Cómo era el hombre primitivo? ¿Cómo somos nosotros que nos decimos más civilizados? ¿Cómo nos podemos relacionar ahora que somos teóricamente más civilizados? ¿Por qué nos hemos civilizado? ¿Cómo nos vamos a regir, digamos? ¿Cómo vamos a regirnos o cómo vamos a poder convivir entre muchos? Porque una cosa era convivir, digamos, entre pocos, y ahora que somos muchos, que somos una sociedad grande, digamos, tenemos que convivir de una determinada manera. Entonces, tenemos que ponernos reglas. ¿Quién se va a ocupar de hacer cumplir esas reglas? ¿Seremos nosotros mismos? ¿Quién va a establecer las reglas? ¿Quién las va a establecer? ¿Alguien de arriba? ¿El de abajo? ¿Quién? Todo esto era totalmente nuevo, muchachos, para el conjunto de poblaciones que estaban saliendo o que querían salir o que iban a combatir con estas ideas a la monarquía. ¿Y qué iban a combatir de la monarquía? El conjunto de cosas que la monarquía implantaba, su sistema económico, su sistema político, su sistema social, el sistema de privilegios, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Entonces, Castrobarro, ¿qué hace? Es discutir a todos estos autores, que eran antimonárquicos la mayoría. No es el caso, por ejemplo, de Hobbes. Hobbes escribió un tratado político excepcional, que por supuesto se lo sigue mencionando hoy, se lo cita todo el tiempo. ¿Por qué? Y porque es uno de los maestros, digamos, de la política. Así como Maquiavelo podría ser el iniciador, digamos, de la teoría política moderna, Hobbes va a ser el primero que irrumpa con muchísima fuerza, y mediante este tratado político que les menciono. ¿Qué decía acá básicamente Hobbes? Por supuesto, miren el tamaño del libro, ¿no es cierto? Decía mucho más de lo que yo les voy a decir acá en 3 palabras. Pero básicamente, ¿qué aparecía acá? Bueno, Hobbes tiene una frase que es muy famosa, muy conocida suya. El hombre es el lobo del hombre. Esa frase
es muy famosa de Thomas Hobbes, quiere decir mucho, pero para llegar ahí, digamos, para llegar a esa frase, hay que estudiar el libro. Entonces, básicamente les voy a decir esto. Con estos autores, por supuesto con muchos más, yo les mencioné a John Locke, aquí no lo menciona Castro Barros en este momento. Pero todos estos forman parte para él de el paganismo, ¿no? Aun cuando Thomas Hobbes era un pastor protestante, y que pretendía, digamos, sostener, digamos, al rey. No pretendía una revolución, pero sin querer, generó acá el germen de la Revolución Inglesa, junto con John Locke. Se pregunta, ¿el hombre cómo era en el estado de naturaleza? Y era salvaje, ¿no? Se mataba entre sí, tenía intereses, y su interés primordial era la supervivencia, y con tal de sobrevivir hacía cualquier cosa, entre ellos, y sobre todo, matar a quien consideraba enemigo. ¿Y quién era el enemigo? El igual a él, o sea, todos. Todos, porque en ese estado de naturaleza, el hombre luchaba en forma permanente para subsistir y se daba una guerra de todos contra todos. ¿Por qué debía sobrevivir? ¿Por qué necesitaba pelear para sobrevivir? ¿Por qué necesitaba, y para sobrevivir, qué necesitaba? Y necesitaba, por ejemplo, tierras, bienes. Entonces, ¿podía convivir en ese estado de naturaleza con el vecino que también quería lo mismo que él? No, justamente por eso. Porque el vecino iba a tratar de querer obtener más propiedad. ¿Por qué? Porque el hombre, por naturaleza, según Hobbes, como otros también, van a pensar, digamos, que era ambicioso, quería el poder y la gloria. ¿Qué le interesaba decir, o qué le interesaba a Hobbes plantear con este asunto? Plantear la cuestión del poder. Poder, para Hobbes, era una forma de dominación, una determinada forma de dominar. Entonces, dirá, en ese estado de naturaleza, en donde todos se pelean, no hay sociedad. No hay sociedad. ¿Por qué no hay sociedad? Y porque no se puede vivir en una sociedad así, en ese contexto, en donde todos y cada uno de los hombres está abocado, digamos, a pelearse con el otro. Razón por la cual no hay ni solidaridad, no hay manera de avanzar, no hay manera de progresar en el conjunto. El conjunto no puede progresar. Entonces dirá, para poder superar ese estado de naturaleza, va a formar algo que está un poco más arriba, un estamento más arriba, que será la sociedad civil. Y para generar esa sociedad civil va a ser necesario que entre todos los iguales, etcétera, se sienten a convenir la paz para poder hacer una sociedad. ¿Cuál va a ser el principal acuerdo de esta gente, digamos, que se va a sentar para pactar la sociedad civil? El respeto a la propiedad privada, que es el fundamento para Hobbes, es el fundamento del contrato social. Fuerza, digamos, para el pensamiento conservador. O sea, la sociedad es la sociedad establecida por unos pocos que establecen, digamos, unas determinadas reglas que el conjunto de la sociedad tiene que entender, aplicar y llevar a cabo. ¿Está claro eso? Ahora bien, esta sociedad, ¿por qué, digamos, acá había un germen revolucionario? Porque estos, aún siendo pocos, eran civiles que se sentaban y decían, bueno, ahora vamos a respetar estas leyes. Pero por la misma razón de que eran iguales entre sí, desconfiaban, aún habiendo hecho el pacto, desconfiaban de quién tenía que llevar adelante el control sobre esas reglas que ellos mismos habían establecido. De manera tal que para poder
lograr que esa sociedad funcionara, generaban lo que se conoce en términos modernos como sociedad política. Y en la sociedad política íbamos a encontrar el Leviatán, que es el monstruo bíblico, es un monstruo terrible, enorme, es un monstruo bíblico, el Leviatán, que solo puede ser muerto puede ser matado en las puertas del infierno o algo por el estilo. Hay un pasaje en la Biblia que habla justamente del monstruo, el Leviatán. Como él era un religioso, justamente dice, y voy a generar esta cosa monstruosa a la cual todos por igual le vamos a temer, vamos a ser temerosos de esta gran espada que va a caer sobre nosotros cuando cualquiera de mis iguales quiera atentar contra lo que yo poseo. ¿Quién era el Leviatán para él? El monarca. El monarca que debía seguir principios religiosos morales, pero ya no era su fundamento, el fundamento de su poder, el fundamento del poder del monarca, la religión o Dios, sino estos miembros de la sociedad civil que le cedían su soberanía para que hiciera cumplir las leyes que ellos habían sancionado. Todo lo que acabo de explicar intenta ser refutado en este documento de 1820, que Castrobarros, digamos, explica con este asunto del prejuicio. Para Castrobarros todo lo que acabo de decir es todo un prejuicio. No es un prejuicio, es una convención, podríamos decir hoy. Es una convención teórica. Es una convención teórica a partir, digamos, nacida en la razón de la mente humana, para poder darnos una forma de gobierno, una forma de convivencia que trascienda, digamos, la religión, que trascienda el preconcepto, yo podría decir lo mismo de Castrobarros. En cambio, Castrobarros dice, no, las decisiones ya están tomadas. Eso es lo que quería decir Castrobarros con el asunto de la moral. No puede haber un representante porque el hijo no puede decirle al padre lo que tiene que hacer. Ok. ¿Acaso no somos, para la religión católica, todos somos hijos de Dios? Ahí está el fundamento más profundo, voy al hueso, digamos, de lo que quería decirnos Castrobarros. Castrobarros les quería decir a todos, que esos diputados tenían que obedecer no al pueblo, a Dios, muchachos, al dogma católico apostólico romano. Tenían que seguir la moral contenida en el dogma. Eso es lo que quería decir Castrobarros. Un tipo de organización política mediante estos conceptos, digamos, emitidos por Castrobarros hubiera significado nunca acceder, digamos, a los derechos individuales. ¿Por qué no gozaríamos de los derechos que tenemos hoy? Bueno, sencillamente, en primer lugar, ninguno de los que no crea en la religión católica apostólica romana podríamos estar hablando, ¿correcto? Ya está, y con eso te dije todo. Porque si nosotros vamos a ir a un estado teocrático, chau. Se acabaron, digamos, se acabó la tolerancia, se acabó, digamos, la agenda de, por ejemplo, la agenda de género en la actualidad. ¿Qué agenda de género? Si ya está todo contenido en el dogma, basta, no hablemos más, se acabó. Vean los estados teocráticos, ¿no? Estados teocráticos, cómo funcionan. El ejemplo más, desde mi punto de vista, acá sí les voy a dar una opinión, es una opinión personal, pero desde el punto de vista, digamos, actual, ¿no? en la actualidad, una situación más indignante que la que se vive en los estados árabes, como por ejemplo teocráticos, ¿no? Como el de Irán
o como el de Arabia Saudita, no se puede pensar. Son estados teocráticos que, digamos, basan su acción política a partir de un dogma teológico que por supuesto es una interpretación. Es una interpretación. Ahora bien, si nosotros nos sometiéramos a la religión católica apostólica romana, bueno, que venga el Papa a gobernarnos y se acabó. ¿Correcto? Sería lo ideal, porque ahí tendríamos la palabra de Dios, ¿no? Y, digamos, la expresión máxima, digamos, del sumo pontífice, el que gobierna, digamos, el mundo, en el aspecto, digamos, teológico. Ahora, no tenemos no es una sociedad religiosa. Las sociedades modernas no son así. Las sociedades, por supuesto, occidentales. Pero sí hay una cosa, digamos, en la cual podríamos señalar como un paso un poquito más allá, digamos, a formas de tolerancia, a formas de convivencia, al aceptar al distinto, al diferente, ¿no? A pensar sociedades igualitarias, en donde no hay jerarquías, en donde no tenemos uniformes, ni militares, ni sotanas, ni nada de todo eso, son las sociedades occidentales.